Necesidad de preservar el trabajo. Numeral 124. En cualquier planteo sobre una ecología integral, que no excluya al ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo, tan sabiamente desarrollado por San Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens. Recordemos que, según el relato bíblico de la creación, Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado. Génesis 2:15. No solo para preservar lo existente, cuidar, sino para trabajar sobre ello, de manera que produzca frutos. Labrar. Así, los obreros y artesanos aseguran la creación eterna. Sirácides 38:34. En realidad, la intervención humana, que procura el prudente desarrollo de lo creado, es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica situarse como instrumento de Dios, para ayudar a brotar las potencialidades que Él mismo colocó en las cosas. Dios puso en la tierra medicinas, y el hombre prudente no las desprecia. Sirácides 38:4. Numeral 125. Si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo, porque, si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente. Desde la elaboración de un informe social, hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí. La espiritualidad cristiana, junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en San Francisco de Asís, ha desarrollado también una rica y sana comprensión sobre el trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, en la vida del beato Carlos de Foucauld y sus discípulos. Numeral 126. Recojamos también algo de la larga tradición del monacato. Al comienzo, favorecía en cierto modo la fuga del mundo, intentando escapar de la decadencia urbana. Por eso, los monjes buscaban el desierto, convencidos de que era el lugar adecuado para reconocer la presencia de Dios. Posteriormente, San Benito de Nurcia propuso que sus monjes vivieran en comunidad, combinando la oración y la lectura con el trabajo manual. Ora et labora. Esta introducción del trabajo manual impregnado de sentido espiritual fue revolucionaria. Se aprendió a buscar la maduración y la santificación en la compenetración entre el recogimiento y el trabajo. Esa manera de vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos y respetuosos del ambiente. Impregna de sana sobriedad nuestra relación con el mundo. Numeral 127. Decimos que el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. No obstante, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure. Conviene recordar siempre que el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Numeral 128. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma.
El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida, en esta tierra. Camino de maduración, de desarrollo humano, y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero, debe ser siempre, una solución provisoria, para resolver urgencias. El gran objetivo, debería ser siempre permitirles, una vida digna a través del trabajo. Pero la orientación de la economía ha propiciado, un tipo de avance tecnológico, para reducir costos, de producción. En razón de la disminución, de los puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas. Es un modo más, como la acción del ser humano, puede volverse en contra de él mismo. La disminución de los puestos de trabajo, tiene también un impacto negativo, en el plano económico, por el progresivo desgaste, del capital social. Es decir, del conjunto de relaciones, de confianza, fiabilidad, y respeto, de las normas, que son indispensables, en toda convivencia civil. En definitiva, los costes humanos, son siempre también, costes económicos. Y las disfunciones económicas, comportan igualmente, costes humanos. Dejar de invertir en las personas, para obtener un mayor rédito inmediato, es muy mal negocio para la sociedad. Numeral 129. Para que siga siendo posible, dar empleo. Es imperioso promover, una economía, que favorezca la diversidad productiva, y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos, y de pequeña escala, que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción, del territorio, y del agua. Y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza, y recolección silvestre, o pesca artesanal. Las economías de escala, especialmente, en el sector agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores, a vender sus tierras, o abandonar sus cultivos tradicionales. Los intentos de algunos de ellos, por avanzar en otras formas de producción, más diversificadas, terminan siendo inútiles, por la dificultad de conectarse, con los mercados regionales, y globales, o porque la infraestructura de venta, y de transporte, está al servicio de las grandes empresas. Las autoridades, tienen el derecho, y la responsabilidad, de tomar medidas de claro, y firme apoyo, a los pequeños productores, y a la variedad productiva, para que haya una libertad económica, de la que todos, efectivamente se beneficien. A veces puede ser necesario, poner límites a quienes tienen mayores recursos, y poder financiero. Una libertad económica, solo declamada, pero donde las condiciones reales, impiden, que muchos puedan acceder, realmente a ella. Y donde se deteriora, el acceso al trabajo. Se convierte, en un discurso contradictorio, que deshonra a la política. La actividad empresarial, que es una noble vocación, orientada a producir riqueza, y a mejorar el mundo para todos. Puede ser una manera, muy fecunda de promover, la región donde instala, sus emprendimientos, sobre todo, si entiende, que la creación de puestos de trabajo, es parte ineludible de su servicio al bien común. Innovación biológica, a partir de la investigación. Numeral 130. En la visión filosófica, y teológica de la creación, que he tratado de proponer, queda claro que la persona humana, con la peculiaridad de su razón, y de su ciencia, no es un factor externo, que deba ser totalmente excluido. No obstante, si bien el ser humano, puede intervenir en vegetales, y animales, y hacer uso de ellos, cuando es necesario para su vida. El catecismo enseña, que las experimentaciones con animales, solo son legítimas, si se mantienen, en límites razonables, y contribuyen a cuidar, o salvar vidas humanas. Recuerda con firmeza, que el poder humano, tiene límites. Y que es contrario, a la dignidad humana, hacer sufrir inútilmente, a los animales, y sacrificar sin necesidad sus vidas. Todo uso, y experimentación, exige un respeto religioso, de la integridad de la creación. Numeral 131. Quiero recoger aquí, la equilibrada posición, de San Juan Pablo II.
quien resaltaba los beneficios de los adelantos científicos y tecnológicos que manifiestan cuán noble es la vocación del hombre a participar responsablemente en la acción creadora de Dios. Pero al mismo tiempo, recordaba que toda intervención en un área del ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras áreas. Expresaba que la Iglesia valora el aporte del estudio y de las aplicaciones de la biología molecular, completada con otras disciplinas, como la genética y su aplicación tecnológica en la agricultura y en la industria. Aunque también decía que esto no debe dar lugar a una indiscriminada manipulación genética que ignore los efectos negativos de estas intervenciones. No es posible frenar la creatividad humana. Si no se puede prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás. Al mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los objetivos, los efectos, el contexto y los límites éticos de esa actividad humana, que es una forma de poder con altos riesgos. Numeral 132. En este marco, debería situarse cualquier reflexión acerca de la intervención humana sobre los vegetales y animales, que hoy implica mutaciones genéticas generadas por la biotecnología, en orden a aprovechar las posibilidades presentes en la realidad material. El respeto de la fe a la razón implica prestar atención a lo que la misma ciencia biológica, desarrollada de manera independiente con respecto a los intereses económicos, puede enseñar acerca de las estructuras biológicas y de sus posibilidades y mutaciones. En todo caso, una intervención legítima es aquella que actúa en la naturaleza para ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la creación, la querida por Dios. Numeral 133. Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados. OMG. Vegetales, o animales, médicos, o agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos entre sí y requerir distintas consideraciones. Por otra parte, los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica misma, sino a su aplicación inadecuada o excesiva. En realidad, las mutaciones genéticas, muchas veces fueron, y son producidas por la misma naturaleza. Ni siquiera, aquellas provocadas por la intervención humana, son un fenómeno moderno. La domesticación de animales, el cruzamiento de especies, y otras prácticas antiguas, y universalmente aceptadas, pueden incluirse en estas consideraciones. Cabe recordar que el inicio de los desarrollos científicos de cereales transgénicos estuvo en la observación de una bacteria que natural y espontáneamente producía una modificación en el genoma de un vegetal. Pero en la naturaleza, estos procesos tienen un ritmo lento que no se compara con la velocidad que imponen los avances tecnológicos actuales. Aun cuando estos avances tengan detrás un desarrollo científico de varios siglos. Numeral 134. Si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones, su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. En muchos lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos, debido a la progresiva desaparición de pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa. Los más frágiles se convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva, y afecta el presente y el futuro de las economías regionales.
En varios países se advierte una tendencia al desarrollo de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para su cultivo. Y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos estériles, que terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas productoras. Numeral 135. Sin duda, hace falta una atención constante que lleve a considerar todos los aspectos éticos implicados. Para eso hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información que se selecciona de acuerdo con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos. Esto vuelve difícil desarrollar un juicio equilibrado y prudente sobre las diversas cuestiones, considerando todas las variables atinentes. Es preciso contar con espacios de discusión, donde todos aquellos que de algún modo se pudieran ver directa o indirectamente afectados, agricultores, consumidores, autoridades, científicos, semilleras, poblaciones vecinas a los campos fumigados y otros, puedan exponer sus problemáticas o acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones tendientes al bien común presente y futuro. Es una cuestión ambiental de carácter complejo, por lo cual, su tratamiento exige una mirada integral de todos sus aspectos, y esto requeriría, al menos, un mayor esfuerzo para financiar diversas líneas de investigación libre e interdisciplinaria que puedan aportar nueva luz. Numeral 136. Por otra parte, es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser humano va más allá del grado de su desarrollo. De ese modo, cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Como vimos en este capítulo, la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder.